Bueno, para hacer un cierre a la diapositiva que están mirando ahora, la evaluación tengan en cuenta que es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces lo esperable es que haya avances, retrocesos, que haya problemas de aprendizaje, y necesita un tiempo de decantación, es decir, uno no puede hacer un curso intensivo del profesorado, necesita ir decantando porque, bueno, los contenidos después los van a ver en los diseños y tienen que estar secuenciados. Entonces, bueno, el aprendizaje es complejo de por sí. Entonces, lo esperable es que haya problemas, que haya dificultades, que haya estancamientos, que haya ida y vuelta. No es algo lineal, algo progresivo, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la responsabilidad del docente lo podemos pensar desde el punto de vista de la buena enseñanza, y también porque acá se juega el destino de los estudiantes, ¿sí? A veces una evaluación con nota, ¿sí? Que se llama evaluación final o evaluación sumativa, o pensar en la acreditación, significa que el estudiante a lo mejor se plantee si va a seguir estudiando o no, ¿sí? O que los padres decidan seguir ayudándolo con una carrera o no. Entonces aparecen un montón de cuestiones, porque tampoco se puede estafar a los estudiantes, ¿no? Pero sí ayudarlos. Eh, y hacer un trabajo de andamiaje, pero hay una gran responsabilidad en todo esto y tiene que ver con una cuestión de criterio profesional también. Bueno, ahora sí, siguiendo con el pensamiento de Camillioni, ella plantea las evaluaciones de estado, que las mismas serían como una foto instantánea de la que el estudiante sabe en ese momento. Y después están las evaluaciones de proceso, que serían como una película, ¿sí? Que va acompañando al estudiante y nos muestra cómo se desarrolla. La evaluación de estado es rápida y práctica. La evaluación de proceso requiere de más de un tiempo para la orientación y la calificación. Por ejemplo, una evaluación de proceso sería eh, ir viendo los avances durante una unidad curricular anual en la elaboración de una propuesta pedagógica. Entonces voy viendo todos los avances, cada uno tiene que ser superador del anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque va cada uno teniendo la mirada del docente y va sufriendo modificaciones y se va reorientando. Eh, entonces, cada uno de sus avances de manera integradora me muestra la película. Y una evaluación de estado sería ver un solo avance. Ver un solo avance no me da una mirada integral del proceso de aprendizaje del estudiante, sino cómo está en ese momento nada más. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes conserven los avances y vean cómo van avanzando en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque ustedes así van haciendo un trabajo de autorrevisión. Siguiendo con, a ver, la otra diapositiva, Alicia Camilioni, pasamos a la otra. Sí, ahí la pasé, Ahí pero está. tarda un Bueno, ratito en... ahí está. Bueno, Alicia Camilioni sostiene que las evaluaciones deben ser sumativas y que los errores, presten atención en esto, los errores son ventanas a través de las cuales podemos conocer a nuestros estudiantes, ¿sí? No se logra un aprendizaje sin cometer errores y hay que saber qué hacer con los errores. Las evaluaciones deben integrar contenidos temáticos, habilidades y destrezas. La comprensión sola no alcanza para el aprendizaje y para que se logre la verdadera enseñanza debe haber memoria, ¿sí? La comprensión y la memoria son básicas para el aprendizaje. Con respecto a las evaluaciones sumativas, tiene que ver con esta sumatoria de evaluaciones que me va a dar cuenta del proceso final, o sea, de ver toda la película y conocer el final de la película. Cuando hablamos de errores como ventanas, que dice Alicia Camillioni, podemos pensar en lo que plantean los constructivistas cuando hablan de que el error en realidad cumple un rol constructivo. Ellos hablan del rol constructivo del error, es decir, a partir del error poder aprender, ¿sí?
y yo no me equivoco, no sé qué no sé. Entonces, verlo desde ese punto y ver cómo reformularlo, cómo revisarlo, y bueno, siempre la propuesta se puede mejorar. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Si una propuesta de ustedes hecha en tercer año no va a ser la misma que en cuarto y no va a ser la misma cuando se reciban, ¿sí? Va a ir mejorando. Pero bueno, se va aprendiendo también a través de estos errores, pero no errores como eh, de, eh, de ensayo y error, ¿sí? Sino errores que a mí me permiten saber dónde estoy parada, dónde estoy situada, qué tengo que leer, qué tengo que fortalecer, qué explicación necesito y qué preguntas tengo que hacerme. De hecho, ¿Sí? te interrumpo un segundito, Ivana. De hecho, Sí, sí. esta clase de evaluación es nueva, no es exactamente igual a la que nosotros trabajábamos el año pasado, trabajamos o dimos el año pasado, la corregimos en base a que, o sea, hay nueva bibliografía, la actualizamos, por eso la propuesta siempre se va revisando y adecuando, digamos. Claro. Y con respecto a la memoria muchas veces tiene mala prensa. Se dice estudia de memoria. Y yo siempre les planteo esto de que siempre estudiamos de memoria. ¿Sí? Hay datos que tenemos que memorizar de manera mecánica, como por ejemplo Alicia Camillioni. Es Alicia Camillioni, no es otra pedagoga. ¿Sí? O fechas históricas. Es decir, los hechos, los datos, sí los tengo que memorizar de manera mecánica, porque no puedo relacionarlo con otra cosa. ¿Sí? Pero sobre eso también tiene que haber una apropiación en cuanto a poder hacer un proceso de comprensión y de reflexión sobre lo que estoy estudiando, a través de poder establecer asociaciones y relaciones. A veces se pueden incluso con las fechas históricas y a veces no. Por ejemplo, les doy un ejemplo de una fecha histórica, la Revolución Francesa, el año. Yo nunca me lo olvido, porque es 1, 7, 8, 9. Es una regla memorística, ¿sí? Memotécnica, pero no siempre se puede hacer, ¿sí? Ahora, si bien es muy importante la memoria en el aprendizaje, también es importante el olvido en el aprendizaje, porque si yo todo el tiempo estuviera en la memoria, por eso tenemos una memoria de corto plazo, de largo plazo, y de mediano plazo, si yo todo el tiempo tuviera en mi cabeza cómo aprendí a leer y a escribir, no podría seguir aprendiendo, ¿sí? Porque ese es un aprendizaje que yo lo tengo ya de alguna forma archivado, ¿sí? No me lo olvidé, pero no lo hago presente cada vez que tengo que leer, ¿sí? Por eso, para aprender es necesaria la memoria y el olvido. Bueno, vamos pasando a la otra, si no me detengo tanto. Disculpen, pero por ahí yo empiezo a hablar de otros conceptos más. Bueno, Alicia Camillioni es una señora muy grande ya, ¿eh? Era más joven Edith Lidwin. Edith Lidwin murió de un cáncer, ¿sí? Bastante joven, de mediana edad, digamos. Alicia Camillioni es una persona muy grande que sigue dando con una lucidez y una energía realmente envidiable y sigue haciendo publicaciones. Y fíjense que en el año 2020, ahora, este año, lo que plantea, en una conferencia dijo que la evaluación no es la conclusión de la enseñanza, pero va a incidir en la forma de estudio. La representatividad de los contenidos que el docente elige deben permitir saber que el estudiante aprendió otros contenidos aunque no estén explícitamente. Es decir, para que ustedes por ahí, a ver, una relación que les puedo hacer, las correlatividades. Ustedes tienen correlatividades en el plan de estudios, ¿no? Bueno, no es un capricho de las correlatividades, ¿sí? No tienen que ver como trabas. En realidad están pensadas porque son necesarios que tengan esos aprendizajes sólidos para poder construir nuevos aprendizajes y poder comprender mejor las siguientes unidades curriculares de los siguientes años, ¿sí? Eh, por eso esta cuestión de la selección que se va haciendo y las decisiones que se van tomando
Y que, bueno, los contenidos que se enseñan sean realmente contenidos que sirvan, que sean representativos, que sean relevantes, ¿sí? Y para poder pensar una didáctica del jardín de infantes y para poder hacer una planificación para el niño y la niña, tengo que primero conocer al niño y a la niña. Tengo que saber cuáles son sus características en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su maduración, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su juego, a su dibujo, y ahí estamos con cuestiones que tienen que ver con la psicología. Sí, es decir, que para la didáctica necesitamos la psicología también. ¿Sí? La didáctica se apoya en otras disciplinas teóricas. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Ya? Bueno, Edith Lidwit en el año 2010 planteaba que la evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos. Esto lo escribí textual, ¿sí? Adquiridos. Una interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes. La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos, una interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes. Está tomado textual, ¿sí? La palabra adquisición se sigue utilizando, lo que pasa que nosotros desde la unidad curricular, nosotras no lo planteamos la palabra adquisición, a no ser que la escriban entre comillas, porque remite a otro tipo de paradigma. Sin embargo, Lidwin no estaba en otro paradigma, pero utiliza la palabra adquisición, porque habla de aprendizajes adquiridos. Podríamos decir aprendizajes elaborados o aprendizajes construidos, ¿sí? Es aquello que se aprendió. Es decir, a través de la evaluación, cuando el estudiante tiene una conciencia de la evaluación, cuando en realidad, sin saber todavía qué nota se sacó, ¿sí? Es decir, cómo acreditó, cuando se le pregunta a una compañera cómo te fue, dice me fue re bien, ¿sí? O me fue más o menos, o me fue re mal. Ahí tiene una conciencia si coincide con la nota, aproximadamente, ¿sí? Ahora, si piensa que le fue re bien y sacó un 2, ¿sí? Tiene poca conciencia de su propio proceso de aprendizaje, es decir, de lo que él mismo comprendió, ¿sí? No tiene conciencia de lo que comprendió. En ese caso podemos decir que todo, absolutamente todo lo estudió de manera mecanizada y sin comprenderlo. De esto nos hablan los psicólogos que hablan de la metacognición, que tiene que ver con un conocimiento sobre el propio conocimiento, ¿no? Es decir, un conocimiento sobre cómo funciona nuestra comprensión, nuestra atención, nuestra memoria, nuestra percepción, que son los procesos superiores, ¿sí? Que se ponen en marcha cada vez que aprendemos. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, por ahí convendría que hagamos la pausa acá. Ah, sí. Dale. Bueno, hacemos una pausa para que lo grabemos y lo podamos subir mejor a YouTube y nos vemos en 5 minutos.